criada acusada por el millonario, fue a juicio sin abogado hasta que sus hijos de él expusieron la mentira. El juicio del silencio y las manos pequeñas. El sonido del mazo, golpeando la madera de caoba, resonó en la sala del tribunal como un disparo seco. Un estruendo definitivo que hizo vibrar el aire cargado de polvo y desesperanza. No hubo murmullos después del golpe, solo un silencio denso, pesado, casi irrespirable. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales altos, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire acondicionado, pero esa luz no traía calidez. Era una luz fría, judicial, que exponía cada defecto, cada miedo y cada mentira. En el centro de esa inmensidad intimidante, sentada en el banquillo de los acusados, Elena parecía increíblemente pequeña. No llevaba un traje sastre, ni siquiera ropa de calle decente. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, un vestido azul marino de tela sintética barata, con un cuello blanco almidonado que ahora le apretaba la garganta como una soga invisible. Pero lo más humillante, lo que hacía que los presentes desviaran la mirada con una mezcla de lástima y desprecio, eran sus manos. Elena todavía llevaba puestos los guantes de goma amarillos. Esos guantes brillantes y ridículos que usaba para fregar los inodoros de la mansión. Se los había puesto esa mañana para limpiar una mancha de vino en la alfombra. Percy ni siquiera le habían permitido quitárselos cuando la policía la arrastró fuera de la casa. Ahora esos guantes chillones descansaban sobre la madera noble del estrado, un contraste visual grotesco que gritaba su posición en el mundo. Ella era la basura que se ve, no la persona a la que se escucha. Frente a ella, a una distancia que parecía un abismo oceánico, estaba Alejandro. Impecable, perfecto. Su traje azul marino, hecho a medida por sastres italianos, se ajustaba a sus hombros anchos con una precisión militar. En su muñeca izquierda brillaba un reloj suizo que costaba más de lo que Elena ganaría en 10 vidas de trabajo duro. Alejandro no la miraba. Mantenía la vista fija en el juez con la mandíbula tensa y los ojos oscuros, vacíos de cualquier emoción que no fuera una fría determinación. Para él, esto no era una tragedia personal, era un trámite, una corrección necesaria. Una empleada había mordido la mano que le daba de comer y el sistema debía encargarse de extirpar el problema. No había odio en su postura, solo una decepción helada y una arrogancia tan natural que ni siquiera él notaba que la poseía. Señora Elena Ramírez. La voz del juez era grave, profunda, acostumbrada a dictar destinos sin que le temblara el pulso. Su abogado de oficio no se ha presentado. El tribunal no puede esperar más. Se le acusa de hurto mayor, agravado por abuso de confianza. La evidencia presentada por la parte demandante, el señor Alejandro de la Vega, es contundente. ¿Entiende usted la gravedad de lo que está ocurriendo aquí? Elena levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, buscaron desesperadamente a alguien en la sala que le ofreciera una mirada de apoyo. Pero solo encontró rostros hostiles. Sabrina, la prometida de Alejandro, estaba sentada en la primera fila, con las piernas cruzadas y una sonrisa apenas perceptible pintada en sus labios rojos. Llevaba un vestido de seda color crema y jugaba distraídamente con un anillo de diamantes, disfrutando del espectáculo como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Sabrina había ganado. Elena estaba sola, sin dinero, sin abogado, con esos malditos guantes amarillos, marcándola como una criminal. La voz de Elena se quebró. Intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca como el desierto. Señor juez, yo no le aconsejo que piense bien sus palabras. Interrumpió el fiscal, un hombre calvo con cara de perro de presa, que parecía ansioso por irse a almorzar. Si se declara culpable ahora, el señor de la Vega ha tenido la inmensa generosidad de solicitar una pena reducida. 5 años de prisión efectiva. Si insistimos en un juicio largo y pierde, le aseguro que le pediré 10. Y créame, señora, va a perder. Elena miró a Alejandro una vez más. Mírame, pensó con todas sus fuerzas. Por favor, mírame. Soy yo. Soy la mujer que te preparaba el café exactamente como te gusta, sin que me lo pidieras. Soy la que cuidaba tu casa como si fuera un templo. ¿Cómo puedes creer que soy una ladrona? Pero Alejandro seguía mirando al frente, inflexible como una estatua de hielo. El dolor de esa indiferencia fue peor que la amenaza de la cárcel. El hombre al que había amado en secreto, el padre de sus hijos, que ni siquiera sabía que era padre, la estaba destruyendo sin pestañear. El juez suspiró impaciente y ajustó sus gafas sobre la nariz agileña. ¿Y bien, cómo se declara la acusada? Elena cerró los ojos, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pensó en sus hijos Lucas y Mateo, esperándola en casa de la vecina, sin saber si su madre volvería esa noche. Si luchaba y perdía, serían 10 años sin verlos crecer. Si se rendía ahora, serían 5. La lógica de la pobreza, la lógica de quien nunca ha tenido poder, se apoderó de ella. Era mejor aceptar la derrota rápida que ser aplastada lentamente. Abrió la boca para pronunciar la palabra culpable. El aire entró en sus pulmones para formar la sentencia de su propia muerte social. No, el grito no vino de Elena.
Fue un alarido agudo, infantil, cargado de una furia pura que rompió el protocolo de la corte en 1000 pedazos. Las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de golpe, golpeando las paredes con violencia. Todos los presentes, incluido el juez, giraron la cabeza asustados. Y allí estaban dos figuras pequeñas, idénticas, vestidas con camisetas rojas desgastadas y pantalones de mezclilla que les quedaban un poco cortos. Lucas y Mateo, de 7 años, irrumpieron en el pasillo central corriendo con una velocidad desesperada, ignorando al guardia de seguridad que intentaba torpemente agarrarlos. «Mamá, no lo digas», gritó Mateo, el más impulsivo de los dos, mientras corría hacia el estrado. Alejandro se giró bruscamente, frunciendo el ceño, molesto por la interrupción. Pero cuando sus ojos se posaron en los niños, su molestia se transformó instantáneamente en algo más, algo físico. Sintió un golpe en el estómago como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Eran dos niños idénticos, con el cabello castaño revuelto y esos ojos de un color avellana profundo con motas doradas. Los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo mientras se afeitaba. Los niños no se detuvieron. Cruzaron la barandilla que separaba al público de la zona judicial. Pasaron corriendo junto a la mesa del fiscal, que se había puesto de pie indignado, y llegaron hasta Elena. Elena, paralizada por el shock, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lucas y Mateo se treparon al banquillo de los acusados. Lucas, con lágrimas corriendo por su cara sucia, extendió sus manitas y cubrió con fuerza la boca de su madre, sellando físicamente la confesión que estaba a punto de salir. «No hables, mamá», solló el niño, apretando sus palmas contra los labios de ella, sin importarle los guantes de goma amarillos ni la mirada severa del juez. «Tú no hiciste nada. Si ella va a la cárcel», gritó Mateo, girándose para enfrentar a la sala entera, con el pecho agitado por la carrera y la indignación. «Si ella va a la cárcel, ese señor también tiene que ir». El dedo pequeño y acusador de Mateo apuntó directamente a Alejandro. El tiempo se detuvo. En la sala del tribunal nadie respiraba. El juez tenía la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar el caos. Sabrina se había puesto de pie pálida como la cera, aferrando su bolso de diseñador con nudillos blancos. Alejandro estaba congelado. Miraba al niño que lo señalaba. Miraba la furia en ese rostro infantil, la valentía desesperada, la barbilla levantada con un orgullo que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Qué significa esto?, susurró Alejandro, su voz potente reducida a un hilo de incredulidad. Elena, con la boca aún tapada por las manos de su hijo, miró a Alejandro a los ojos y por primera vez en todo el juicio, él la vio. Realmente la vio y vio el terror absoluto en su mirada. No terror a la cárcel, terror a que él descubriera la verdad. El precio de la cercanía. 24 horas antes, la mansión de los de la Vega no olía a hogar. Olía a cera para pisos con aroma a lavanda importada y a flores frescas que se cambiaban religiosamente cada mañana antes de que se marchitaran. Era un mausoleo de mármol y cristal diseñado para impresionar a los socios comerciales y mantener a raya cualquier rastro de imperfección humana. Para Elena, ese olor era el recordatorio constante de su invisibilidad. 24 horas antes del desastre en el tribunal, Elena estaba de rodillas en el vestíbulo principal, frotando con frenesí una mancha imaginaria en el suelo de mármol blanco. Sus rodillas le dolían, una punzada constante y sorda que había aprendido a ignorar después de meses de trabajo. El uniforme azul le picaba en la espalda debido al sudor. El aire acondicionado estaba puesto a una temperatura gélida para comodidad de los señores. Pero para alguien que no paraba de moverse cargando cubos y aspiradoras, el contraste térmico era una tortura. «Más rápido, por el amor de Dios». La voz, criada acusada por el millonario, fue a juicio sin abogado hasta que sus hijos de él expusieron la mentira. El juicio del silencio y las manos pequeñas. El sonido del mazo, golpeando la madera de caoba, resonó en la sala del tribunal como un disparo seco. Un estruendo definitivo que hizo vibrar el aire cargado de polvo y desesperanza. No hubo murmullos después del golpe, solo un silencio denso, pesado, casi irrespirable. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales altos, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire acondicionado, pero esa luz no traía calidez. Era una luz fría, judicial, que exponía cada defecto, cada miedo y cada mentira. En el centro de esa inmensidad intimidante, sentada en el banquillo de los acusados, Elena parecía increíblemente pequeña. No llevaba un traje sastre, ni siquiera ropa de calle decente. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, un vestido azul marino de tela sintética barata, con un cuello blanco almidonado que ahora le apretaba la garganta como una soga invisible. Pero lo más humillante, lo que hacía que los presentes desviaran la mirada con una mezcla de lástima y desprecio, eran sus manos. Elena todavía llevaba puestos los guantes de goma amarillos, esos guantes brillantes y ridículos que usaba para fregar los inodoros de la mansión. Se los había puesto esa mañana para limpiar una mancha de vino en la alfombra. Persa y ni siquiera le habían permitido quitárselos cuando la policía la arrastró fuera de la casa. Ahora esos guantes chillones descansaban sobre la madera noble del estrado,
un contraste visual grotesco que gritaba su posición en el mundo. Ella era la basura que se ve, no la persona a la que se escucha. Frente a ella, a una distancia que parecía un abismo oceánico, estaba Alejandro. Impecable, perfecto. Su traje azul marino, hecho a medida por sastres italianos, se ajustaba a sus hombros anchos con una precisión militar. En su muñeca izquierda brillaba un reloj suizo que costaba más de lo que Elena ganaría en 10 vidas de trabajo duro. Alejandro no la miraba. Mantenía la vista fija en el juez con la mandíbula tensa y los ojos oscuros, vacíos de cualquier emoción que no fuera una fría determinación. Para él, esto no era una tragedia personal, era un trámite, una corrección necesaria. Una empleada había mordido la mano que le daba de comer y el sistema debía encargarse de extirpar el problema. No había odio en su postura, solo una decepción helada y una arrogancia tan natural que ni siquiera él notaba que la poseía. Señora Elena Ramírez. La voz del juez era grave, profunda, acostumbrada a dictar destinos sin que le temblara el pulso. Su abogado de oficio no se ha presentado. El tribunal no puede esperar más. Se le acusa de hurto mayor, agravado por abuso de confianza. La evidencia presentada por la parte demandante, el señor Alejandro de la Vega, es contundente. ¿Entiende usted la gravedad de lo que está ocurriendo aquí? Elena levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, buscaron desesperadamente a alguien en la sala que le ofreciera una mirada de apoyo. Pero solo encontró rostros hostiles. Sabrina, la prometida de Alejandro, estaba sentada en la primera fila, con las piernas cruzadas y una sonrisa apenas perceptible pintada en sus labios rojos. Llevaba un vestido de seda color crema y jugaba distraídamente con un anillo de diamantes, disfrutando del espectáculo como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Sabrina había ganado. Elena estaba sola, sin dinero, sin abogado, con esos malditos guantes amarillos, marcándola como una criminal. La voz de Elena se quebró. Intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca como el desierto. Señor juez, yo no le aconsejo que piense bien sus palabras. Interrumpió el fiscal, un hombre calvo con cara de perro de presa, que parecía ansioso por irse a almorzar. Si se declara culpable ahora, el señor de la Vega ha tenido la inmensa generosidad de solicitar una pena reducida. 5 años de prisión efectiva. Si insistimos en un juicio largo y pierde, le aseguro que le pediré 10. Y créame, señora, va a perder. Elena miró a Alejandro una vez más. Mírame, pensó con todas sus fuerzas. Por favor, mírame. Soy yo. Soy la mujer que te preparaba el café exactamente como te gusta, sin que me lo pidieras. Soy la que cuidaba tu casa como si fuera un templo. ¿Cómo puedes creer que soy una ladrona? Pero Alejandro seguía mirando al frente, inflexible como una estatua de hielo. El dolor de esa indiferencia fue peor que la amenaza de la cárcel. El hombre, al que había amado en secreto, el padre de sus hijos, que ni siquiera sabía que era padre, la estaba destruyendo sin pestañear. El juez suspiró impaciente y ajustó sus gafas sobre la nariz agileña. ¿Y bien, cómo se declara la acusada? Elena cerró los ojos, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pensó en sus hijos Lucas y Mateo, esperándola en casa de la vecina, sin saber si su madre volvería esa noche. Si luchaba y perdía, serían 10 años sin verlos crecer. Si se rendía ahora, serían 5. La lógica de la pobreza, la lógica de quien nunca ha tenido poder, se apoderó de ella. Era mejor aceptar la derrota rápida que ser aplastada lentamente. Abrió la boca para pronunciar la palabra culpable. El aire entró en sus pulmones para formar la sentencia de su propia muerte social. No, el grito no vino de Elena. Fue un alarido agudo, infantil, cargado de una furia pura que rompió el protocolo de la corte en 1000 pedazos. Las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de golpe, golpeando las paredes con violencia. Todos los presentes, incluido el juez, giraron la cabeza asustados. Y allí estaban 2 figuras pequeñas, idénticas, vestidas con camisetas rojas desgastadas y pantalones de mezclilla que les quedaban un poco cortos. Lucas y Mateo, de 7 años, irrumpieron en el pasillo central corriendo con una velocidad desesperada, ignorando al guardia de seguridad que intentaba torpemente agarrarlos. «Mamá, no lo digas», gritó Mateo, el más impulsivo de los dos, mientras corría hacia el estrado. Alejandro se giró bruscamente, frunciendo el ceño, molesto por la interrupción. Pero cuando sus ojos se posaron en los niños, su molestia se transformó instantáneamente en algo más, algo físico. Sintió un golpe en el estómago como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Eran 2 niños idénticos, con el cabello castaño revuelto y esos ojos de un color avellana profundo con motas doradas. Los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo mientras se afeitaba. Los niños no se detuvieron. Cruzaron la barandilla que separaba al público de la zona judicial. Pasaron corriendo junto a la mesa del fiscal, que se había puesto de pie indignado, y llegaron hasta Elena.
Elena, paralizada por el shock, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lucas y Mateo se treparon al banquillo de los acusados. Lucas, con lágrimas corriendo por su cara sucia, extendió sus manitas y cubrió con fuerza la boca de su madre, sellando físicamente la confesión que estaba a punto de salir. No hables, mamá, solló el niño, apretando sus palmas contra los labios de ella, sin importarle los guantes de goma amarillos ni la mirada severa del juez. Tú no hiciste nada. Si ella va a la cárcel, gritó Mateo, girándose para enfrentar a la sala entera, con el pecho agitado por la carrera y la indignación. Si ella va a la cárcel, ese señor también tiene que ir. El dedo pequeño y acusador de Mateo apuntó directamente a Alejandro. El tiempo se detuvo. En la sala del tribunal nadie respiraba. El juez tenía la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar el caos. Sabrina se había puesto de pie pálida como la cera, aferrando su bolso de diseñador con nudillos blancos. Alejandro estaba congelado. Miraba al niño que lo señalaba. Miraba la furia en ese rostro infantil, la valentía desesperada, la barbilla levantada con un orgullo que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Qué significa esto?, susurró Alejandro, su voz potente reducida a un hilo de incredulidad. Elena, con la boca aún tapada por las manos de su hijo, miró a Alejandro a los ojos y por primera vez en todo el juicio, él la vio. Realmente la vio y vio el terror absoluto en su mirada. No terror a la cárcel, terror a que él descubriera la verdad. El precio de la cercanía. 24 horas antes, la mansión de los de la Vega no olía a hogar. Olía a cera para pisos con aroma a lavanda importada y a flores frescas que se cambiaban religiosamente cada mañana antes de que se marchitaran. Era un mausoleo de mármol y cristal diseñado para impresionar a los socios comerciales y mantener a raya cualquier rastro de imperfección humana. Para Elena, ese olor era el recordatorio constante de su invisibilidad. 24 horas antes del desastre en el tribunal, Elena estaba de rodillas en el vestíbulo principal, frotando con frenesí una mancha imaginaria en el suelo de mármol blanco. Sus rodillas le dolían, una punzada constante y sorda que había aprendido a ignorar después de meses de trabajo. El uniforme azul le picaba en la espalda debido al sudor. El aire acondicionado estaba puesto a una temperatura gélida para comodidad de los señores. Pero para alguien que no paraba de moverse cargando cubos y aspiradoras, el contraste térmico era una tortura. Más rápido, por el amor de Dios. La voz. A su lado, Alejandro permanecía en silencio, con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra sosteniendo un vaso de whisky, mirando la escena con una expresión indescifrable. Ella quería limpiar, ¿no?, continuó Sabrina, elevando la voz para asegurarse de que los vecinos, que empezaban a asomarse por las ventanas de las mansiones colindantes, escucharan cada palabra, pues que se vaya como lo que es. Una sirvienta sucia que no supo respetar la casa que le abrió las puertas. Deje que se lleve los guantes. Es el único recuerdo que merece llevarse de aquí. Alejandro frunció el ceño ligeramente ante la crueldad innecesaria de Sabrina. Pero no dijo nada. Su orgullo estaba herido. Él le había dado una oportunidad a Elena. Había confiado en ella. Incluso había sentido una extraña y peligrosa familiaridad en su presencia. Algo que le recordaba tiempos más simples y felices. Y ella le había pagado robando el collar de su madre. La única joya que tenía un valor sentimental real para él. Ahora en manos de su prometida. La traición pesaba más que la piedad. El oficial, intimidado por la autoridad que emanaba de la pareja millonaria, volvió a empujar a Elena adentro. ¿Ya escuchaste a la señora? Elena tropezó al entrar en el asiento trasero de la patrulla. El plástico duro y frío del asiento le raspó las piernas. Al cerrarse la puerta, el sonido del mundo exterior se amortiguó, dejándola encerrada en una cápsula de olor a desinfectante y sudor viejo. Desde la ventanilla empañada, Elena vio como las luces de las casas vecinas se encendían. Vio siluetas detrás de las cortinas de seda. El vecindario exclusivo de Lomas Altas estaba disfrutando del show. La sirvienta ladrona podía imaginar los comentarios, los chismes en el club de golf al día siguiente, pero nada de eso importaba. Su mirada, frenética y aterrorizada, buscaba una sola cosa, los arbustos de hortensias, cerca de la reja principal, y allí estaban. A través de la lluvia y las lágrimas, vio dos pequeñas manchas rojas entre el verde oscuro de las hojas. Lucas y Mateo. Sus hijos estaban agazapados, empapados por la lluvia, abrazados el uno al otro con una fuerza que le partió el alma. Lucas tenía una mano sobre la boca de Mateo para impedir que gritara. Los ojos de ambos estaban fijos en ella, abiertos como platos, llenos de un terror absoluto. Estaban viendo cómo se llevaban a su madre, arrastrada como un animal. Elena pegó la cara al vidrio, sin importarle el vaho. No salgan, les rogó mentalmente. Quédense ahí hasta que se vayan. Corran a casa de la señora Rosa. Por favor, mis amores, no dejen que ellos vean.
Si Alejandro los veía ahora, si descubría su existencia en este contexto, pensaría que eran cómplices. O peor, usaría su poder para quitárselos y entregarlos al sistema de acogida. Tenía que protegerlos, incluso si eso significaba dejarlos solos bajo la lluvia. La patrulla arrancó. Elena vio como la figura imponente de Alejandro se hacía más pequeña en el espejo retrovisor, aún parado en el porche, inamovible, mientras Sabrina se colgaba de su brazo riendo. Vio los arbustos moverse ligeramente cuando sus hijos se dejaron caer al suelo, derrotados. El dolor físico de las esposas no era nada comparado con la agonía de ese momento. Elena cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra el asiento delantero, soltando un gemido que se perdió en el ruido de la sirena. En ese instante, algo dentro de ella se rompió. La esperanza de decirle la verdad a Alejandro, la fantasía de que él reconociera a sus hijos y los amara, murió en ese asiento trasero. Ahora solo quedaba la guerra, una guerra silenciosa de una madre contra el mundo. ¿Dónde está el collar?, preguntó el oficial que conducía mirándola por el retrovisor con desdén. Si nos lo dice ahora, tal vez el juez sea indulgente. Los ricos a veces perdonan si recuperan sus juguetes. Elena miró sus manos enguantadas en amarillo, esas manos que habían trabajado hasta sangrar para comprar los libros escolares de los gemelos. Esas manos que habían acariciado la cara de Alejandro hace 8 años mientras él dormía. Yo no lo tengo, dijo con voz muerta, y Dios sabe que él se arrepentirá de esto, no por mí, sino por lo que acaba de perder sin saberlo. El oficial soltó una risa seca. Sí. Todos dicen lo mismo. Dios es mi testigo. Pero en la corte, señora, Dios no tiene voto, solo el dinero y las pruebas. Y usted no tiene ninguno de los dos. La patrulla giró en la esquina y la mansión desapareció de la vista, llevándose consigo la vida que Elena había soñado para sus hijos. La soledad del inocente. El calabozo de la estación de policía olía a borina y desesperanzarancia. Elena pasó la noche sentada en un banco de cemento frío, abrazándose las rodillas para conservar el poco calor corporal que le quedaba. No le permitieron hacer una llamada porque el sistema estaba caído, una excusa burocrática para quebrantar su espíritu antes del juicio rápido. Pero Elena sabía la verdad. La influencia de Alejandro de la Vega llegaba a todas partes. Él quería un castigo ejemplar rápido y silencioso. A la mañana siguiente, sin haber dormido un solo minuto, fue trasladada directamente al tribunal. No hubo oportunidad de cambiarse de ropa. Entró a la sala de justicia tal como había salido de la mansión, con el uniforme azul arrugado, el delantal manchado de barro seco y los guantes amarillos que ahora parecían adheridos a su piel como una segunda capa de vergüenza. La sala del tribunal era un contraste violento con la celda, madera pulida, techos altos, el escudo nacional dorado brillando sobre la cabeza del juez. Todo estaba diseñado para intimidar, para hacer sentir pequeño al individuo frente al poder del Estado, y funcionaba. Elena se sentía microscópica. Se sentó en el banquillo. A su lado, la silla del abogado defensor estaba vacía. El defensor público asignado había enviado una nota excusándose por conflicto de agenda. Elena estaba sola, completamente sola, frente a la maquinaria legal que estaba a punto de triturarla. Al otro lado del pasillo, la mesa de la acusación estaba llena. Alejandro estaba allí sentado con la elegancia de un rey aburrido. A su lado, un equipo de 3 abogados de su firma corporativa revisaba papeles con eficiencia depredador ahí detrás de ellos. En la primera fila del público, Sabrina sonreía retocándose el maquillaje en un espejo de bolsillo, como si estuviera esperando el comienzo de una película. El fiscal, un hombre bajo con ambiciones políticas claras, se puso de pie. No miró a Elena, se dirigió al juez y al público con una teatralidad ensayada. Señoría, comenzó paseándose frente al estrado. Este caso es tristemente simple. Es la historia clásica de la mordedura a la mano que alimenta. El señor de la Vega, un pilar de nuestra comunidad, un hombre que genera miles de empleos, abrió las puertas de su hogar a esta mujer. Le dio trabajo cuando nadie más la contrataba, debido a su falta de referencias. ¿Y cómo le pagó ella? El fiscal se giró bruscamente y señaló a Elena con un dedo acusador. Robando. No comida por hambre, no medicinas por necesidad, no. Robó un collar de diamantes valorado en $50,000. Un capricho, un acto de codicia pura y dura perpetrado por alguien que creyó que podía burlar a sus benefactores. Elena bajó la mirada. Las lágrimas caían sobre sus guantes amarillos. Quería gritar que era mentira, que Sabrina la había incriminado porque odiaba ver cómo Alejandro a veces se quedaba mirando a Elena con una extraña nostalgia. Quería gritar que el collar nunca salió de la habitación, pero no tenía voz. El miedo le había cerrado la garganta. La acusada fue encontrada sola en la planta alta, continuó el fiscal, implacable. Minutos después, la joya había desaparecido. No hay otros sospechosos. No hay huellas de entrada forzada. La matemática es simple, señoría.
Ella es una oportunista, un parásito que se aprovecha de la buena fe de la gente decente. Pedimos la pena máxima para enviar un mensaje. La propiedad privada es sagrada y la traición a la confianza no será tolerada. Alejandro escuchaba todo esto con el rostro impasible, pero por dentro algo le molestaba. Miraba a Elena, encogida en su asiento, temblando como una hoja. Recordaba sus ojos. Recordaba la forma en que ella le había servido el café la semana pasada con una ternura que no correspondía a una simple empleada. ¿Por qué lo hiciste?, pensaba él. Si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo. ¿Por qué robarme? ¿Por qué humillarme así? Su dolor no era por el dinero, era por la sensación de haber sido engañado emocionalmente, aunque no podía explicar por qué le importaba tanto una simple limpiadora. ¿Tiene la acusada algo que decir en su defensa?, preguntó el juez, mirando a Elena por encima de sus gafas con impaciencia. El silencio se estiró tenso y doloroso. Elena levantó la vista, miró a Alejandro, sus miradas se cruzaron. En los ojos de él, ella buscó un rastro del hombre que había amado en aquel verano lejano. Buscó al padre de sus hijos, pero solo encontró un muro de hielo. Él no iba a salvarla. Él era el verdugo. En ese momento, Elena pensó en Lucas y Mateo. Si iba a la cárcel, al menos ellos estarían lejos de la influencia tóxica de Sabrina. Tal vez su vecina, la señora Rosa, podría cuidarlos. Tal vez era mejor así. Si luchaba y revelaba la verdad ahora, Sabrina destruiría a los niños. Sabrina haría cualquier cosa para evitar que los hijos ilegítimos de Alejandro reclamaran su herencia. Tengo que protegerlos, pensó Elena. Mi silencio es su escudo. Lentamente, con el cuerpo pesado como si estuviera hecho de plomo, Elena se puso de pie. Sus rodillas temblaban violentamente. Los guantes amarillos, que aún llevaba puestos como una marca de Caín, apretaron el borde de la madera del banquillo. Señoría, su voz salió rota, un susurro rasposo que apenas se escuchó en la sala. No tengo abogado, no tengo dinero, no tengo a nadie que hable por mí. Alejandro apretó la mandíbula. Por un segundo, sintió el impulso irracional de levantarse y detener todo. La vulnerabilidad de ella era casi insoportable de ver. Pero luego miró a Sabrina, quien le apretó la mano con fuerza, recordándole su papel. Él era el hombre fuerte, el que no se deja pisotear. Solo responda al cargo, señora Ramírez, instó el juez. ¿Cómo se declara? Elena respiró hondo. El aire del tribunal sabía a polvo y a derrota. Cerró los ojos, imaginando las caras de sus gemelos una última vez antes de entregarse al abismo. Yo, empezó a decir, preparándose para pronunciar su propia sentencia. Fue entonces cuando el sonido ocurrió. Un estruendo sordo detrás de las grandes puertas de roble de la entrada principal. Gritos ahogados de los guardias del pasillo. ¡Ey! No pueden entrar ahí. Se escuchó una voz grave desde afuera. Déjanos. Es mi mamá, respondió una voz infantil clara y potente como una campana. Alejandro se tensó en su silla. Esa voz, las puertas se abrieron de golpe, no por la fuerza de los niños, sino porque ellos se lanzaron contra ellas con todo el peso de sus pequeños cuerpos. La luz del pasillo inundó la sala, recortando dos siluetas idénticas, pequeños, despeinados, con las camisetas rojas manchadas de barro por haber pasado la noche escondidos, pero con una determinación feroz que paralizó a todos los adultos presentes. Elena abrió los ojos y el corazón se le detuvo. Nos susurró aterrorizada. Váyanse. Pero ya era tarde. Lucas y Mateo estaban corriendo por el pasillo central, ignorando el protocolo, ignorando a la policía, ignorando el miedo. Corrían hacia ella, no como niños asustados, sino como pequeños guerreros acudiendo al rescate de su mundo. La soledad del inocente se rompió en mil pedazos. El juicio estaba a punto de dejar de ser un trámite legal para convertirse en una revelación que haría temblar los cimientos de la vida de Alejandro. La fotografía del pasado y el silencio del juez. El caos estalló en la sala del tribunal. Pero para Alejandro de la Vega, el sonido se había apagado por completo. Veía las bocas del juez y de los alguaciles moverse, gritando órdenes. Veía al fiscal agitando los brazos como un espantapájaros indignado, pero lo único que sus oídos registraban era el eco de esa voz infantil que acababa de retumbar en el aire. Si ella va a la cárcel, ese señor también tiene que ir. El juez golpeaba su mazo con una violencia que amenazaba con partir la madera. Orden. Orden en la sala, bramaba el magistrado con el rostro enrojecido. Oficiales, saquen a esos menores de aquí inmediatamente. Esto es un tribunal de justicia, no una guardería. Dos guardias de seguridad, hombres grandes y torpes con uniformes grises, avanzaron hacia el estrado. Sus botas pesadas resonaban en el suelo de madera, acercándose a Elena y a los niños como depredadores lentos. Elena instintivamente envolvió a Lucas y Mateo con sus brazos. Protest con su propio cuerpo. Los guantes amarillos de goma, esos símbolos de su humillación, ahora servían como un escudo brillante alrededor de las camisetas rojas de sus hijos. No los toquen, gritó Elena con una voz que ya no era la de la empleada sumisa,
sino la de una leona acorralada. No se atrevan a tocarlos. Lucas, el gemelo, que tenía la mano sobre la boca de su madre, se giró hacia los guardias. No tenía miedo. En su mano libre, apretada en un puño pequeño y sucio, sostenía algo. Algo que había guardado en su bolsillo durante toda la noche, mientras se escondían de la lluvia. Alto. La voz de Alejandro cortó el aire. Fue una orden seca, autoritaria, la voz que usaba para cerrar tratos millonarios y despedir ejecutivos. Los guardias se detuvieron en seco, confundidos, mirando alternativamente al juez y al hombre más rico de la ciudad. El juez, sorprendido por la interrupción del demandante, bajó el mazo lentamente. Alejandro se puso de pie. No sabía por qué lo hacía. La lógica le decía que dejara que se llevaran a los niños, que dejara que el sistema triturara a Elena y terminara con esta farsa. Pero sus pies se movieron solos. Caminó lentamente hacia la barandilla que separaba el área de los abogados del estrado de los acusados. Su corazón latía con un ritmo doloroso y errático. Esos niños, sus caras, eran como mirarse en un espejo que distorsionaba el tiempo, devolviéndole una imagen de su propia infancia perdida. ¿Qué dijiste, niño?, preguntó Alejandro, ignorando al juez, ignorando a Sabrina, que le tiraba del amengue del saco, susurrándole que se sentara. Su voz temblaba ligeramente. Mateo, el gemelo, que había señalado a Alejandro, dio un paso al frente, separándose del abrazo de su madre. Se limpió la nariz con el dorso de la mano y miró al gigante de traje azul directamente a los ojos. Dije que tú eres malo, respondió el niño con una honestidad brutal que ningún adulto en esa sala se atrevía a tener. Mamá dice que eres bueno. Dice que eres un príncipe que se perdió. Pero los príncipes no mandan a las princesas a la cárcel. Un murmullo recorrió la sala. La gente en las bancas traseras se estiraba para ver mejor. Esto ya no era un juicio por robo. Era un drama humano, desplegándose en tiempo real. Señor de la Vega, intervino el fiscal nervioso. No tiene que escuchar esto. Son tácticas emocionales baratas. Claramente la acusada ha entrenado a estos niños para cállese, rugió Alejandro sin mirarlo. Sus ojos no se apartaban de los niños. Lucas, el otro gemelo, aprovechó el silencio que siguió al grito de Alejandro. Con manos temblorosas desdobló lo que tenía en el puño. Era un papel arrugado, con los bordes desgastados por haber sido tocado miles de veces. Una fotografía impresa en papel barato de esas que se toman en las ferias de pueblo. Ella no robó tu collar, dijo Lucas, su voz aguda rompiendo el silencio. Ella no quería tu dinero. Ella solo quería que vieras esto, porque ella dijo que, si te veías a ti mismo cuando eras feliz, tal vez dejarías de estar tan triste y enojado todo el tiempo. El niño extendió la mano a través de la barandilla, ofreciendo el papel arrugado como si fuera una ofrenda de paz en medio de una guerra. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Dio un paso más. Su mano, manicurada y elegante, se extendió hacia la mano pequeña y sucia del niño. Sus dedos se rozaron. Una corriente eléctrica, un chispazo de reconocimiento biológico, pareció saltar entre ellos. Alejandro tomó la foto. La sala contuvo el aliento. Alejandro bajó la vista hacia la imagen. El mundo se detuvo. El tribunal, el juez, Sabrina, todo desapareció. Solo quedaba esa imagen en sus manos. En la foto, bajo un sol brillante y saturado, había una pareja joven sentada en la arena de una playa. El hombre era él, pero un él que casi había olvidado que existió. Tenía el cabello más largo, despeinado por el viento salado, y vestía una camiseta simple de algodón blanco. No un traje de 3000, estaba sonriendo. No con su sonrisa corporativa de tiburón de los negocios, sino con una sonrisa abierta, genuina, llena de luz y abrazada a él. Riendo con la cabeza echada hacia atrás, estaba Elena, pero no la Elena oprimida, con uniforme y guantes amarillos que tenía enfrente. Era Elena, la hermosa, la vibrante, la mujer con flores en el cabello que le servía ceviche en el restaurante de la costa. La mujer de la que se enamoró perdidamente durante aquel verano en el que escapó de su vida de millonario. La mujer a la que abandonó cuando su padre murió y tuvo que volver a hacerse cargo del imperio familiar, dejándole solo una nota cobarde y dinero que ella nunca tocó. El recuerdo le golpeó como un tsunami. El olor del mar, el sonido de su risa, la promesa que le hizo una noche bajo las estrellas. Nunca seré como mi familia, Elena, contigo soy real. Alejandro levantó la vista de la foto con los ojos llenos de lágrimas que no sabía que tenía acumuladas. Miró a Elena a través de una nueva lente. Ya no veía a la sirvienta ladrona, veía a la mujer que había amado. Y luego miró a los niños, Lucas y Mateo. Tenían 7 años. Hizo el cálculo mental en una fracción de segundo. 8 años desde aquel verano, 7 años de edad. El aire salió de sus pulmones en un jadeo doloroso. Dios mío, susurró Alejandro, y la foto se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo del tribunal como una hoja muerta. Pero nadie la miró caer. Todos miraban la cara de terror y esperanza de Elena. Alejandro, por favor, chilló Sabrina desde atrás, rompiendo el hechizo. Sintiendo que el control se le escapaba de las manos. ¿Es un truco? ¿Esa foto es falsa? Cualquiera puede hacer un montaje hoy en día. Mírala, es una sucia limpiadora.
Pero Alejandro ya no la escuchaba. Estaba en medio de un abismo cayendo hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. La sangre llama a la sangre. El papel fotográfico yacía en el suelo, boca arriba, sonriendo burlonamente a la solemnidad del tribunal. Alejandro dio un paso atrás, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Se llevó una mano a la frente, sintiendo el sudor frío perlando su piel. El juez, recuperando un poco de su compostura, golpeó el mazo suavemente, confundido por el cambio drástico en la atmósfera. Señor de la Vega, ¿reconoce usted esa prueba? ¿Tiene alguna relevancia para el caso del robo? Alejandro no respondió al juez. Sus ojos estaban clavados en los gemelos. Ahora que el velo de la ignorancia había caído, las señales eran tan evidentes que le dolía no haberlas visto antes. La forma en que Mateo fruncía el ceño con esa pequeña arruga vertical entre las cejas era la misma arruga que Alejandro veía en las fotos de su propio padre. La forma en que Lucas se paraba con los hombros echados hacia atrás, desafiando al mundo a pesar de su tamaño. Era su propia postura, eran sus hijos. No había necesidad de pruebas de ADN, ni de documentos, ni de burocracia. La sangre llamaba a la sangre con un grito silencioso y ensordecedor. La abogada de la acusación, una mujer rubia y agresiva contratada por la firma de Alejandro, se puso de pie de un salto sintiendo el peligro. Objeción, su señoría, gritó con voz chillona. Esto es irrelevante. La vida personal del pasado del señor de la Vega no tiene nada que ver con el hecho de que esta mujer robó una joya ayer. Están tratando de manipular al jurado con sentimentalismo. Pido que se retire la prueba y se expulse a los niños. Silencio. El grito de Alejandro fue tan potente que la abogada se sentó de golpe asustada. No fue un grito de enojo, fue un rugido de autoridad absoluta. Alejandro se giró hacia su propio equipo legal. Con los ojos inyectados en sangre y furia, nadie, dijo Alejandro señalando a su abogada con un dedo tembloroso. Absolutamente nadie va a volver a pedir que saquen a estos niños de aquí. ¿Me han entendido? La sala quedó petrificada. Alejandro volvió a girarse hacia el estrado. Abrió la pequeña puerta de madera que separaba el área legal del banquillo de los acusados. Entró en el espacio de Elena. Elena retrocedió instintivamente, chocando contra el respaldo de la silla. Los niños se apretaron más contra ella, gruñendo bajito como cachorros, defendiendo a su madre. Alejandro se detuvo a 1 metro de ellos. Podía ver el miedo en los ojos de Elena, pero también veía una dignidad inmensa, una fuerza que él había perdido hacía años entre salas de juntas y cócteles vacíos. Elena, dijo él, su voz quebrada, despojada de toda arrogancia. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Elena sollozó y fue un sonido desgarrador. Alzó sus manos enguantadas en amarillo como pidiendo perdón por su existencia. ¿Decírtelo? Preguntó ella con la voz llena de lágrimas amargas. ¿Cómo? ¿Cuándo te fuiste dejándome una nota y dinero como si fuera una prostituta? ¿Cuándo te convertiste en este hombre intocable que vive en una torre de marfil? ¿Podrías haber venido a mí? Insistió Alejandro, tratando de racionalizar lo irracional. Yo te habría ayudado. Nunca habría dejado que mis hijos pasaran hambre. No quería tu dinero, Alejandro, gritó Elena, y el dolor en su voz hizo eco en las paredes del tribunal. Nunca quise tu maldito dinero. Los crié yo sola. Trabajé 18 horas al día, limpiando pisos, lavando ropa ajena, aguantando humillaciones para que no les faltara nada. Ellos no saben lo que es el lujo, pero saben lo que es el amor. Saben lo que es cenar juntos cada noche, aunque sea sopa aguada. Alejandro sintió que cada palabra era una puñalada. Entonces, ¿por qué viniste ahora? Preguntó él desesperado por entender. ¿Por qué entrar en mi casa como empleada? ¿Por qué arriesgarte a esto? Elena bajó la mirada hacia sus hijos, acariciando el cabello revuelto de Mateo. Su expresión se suavizó, pasando de la furia a una tristeza profunda y resignada. Porque me estoy muriendo, Alejandro. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Incluso Sabrina, que estaba a punto de gritar otra objeción desde el público, se quedó con la boca abierta. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? Tengo una enfermedad degenerativa, confesó Elena, levantando la vista para mirarlo con ojos cristalinos. Mis músculos dejarán de funcionar pronto. Los médicos dicen que en 1 año, quizás 2, ya no podré caminar y luego no podré cuidarlos. Elena levantó sus manos enguantadas, mostrándolas como si fueran la prueba de su fracaso. Entré a tu casa porque necesitaba saber si el hombre que amé todavía existía dentro de ti. Necesitaba saber si eras un buen hombre para poder confiarte a lo único que tengo en este mundo. Quería que los conocieras, que los quisieras por quienes son, no por obligación. Pero ella miró alrededor de la sala al juez, a los policías, a las esposas que colgaban del cinturón del guardia. Pero me equivoqué. El hombre que amé murió hace 8 años. Tú solo eres un millonario que ve ladrones, donde solo hay gente con hambre de justicia. Y ahora me vas a meter en la cárcel y mis hijos se quedarán solos. Elena rompió a llorar. Un llanto profundo y desesperado que sacudió su cuerpo pequeño. Lucas y Mateo se abrazaron a sus piernas llorando también, mirando a Alejandro con odio puro. Vete, gritó Lucas.
Eres malo, no queremos que seas nuestro papá. Alejandro se quedó allí parado en medio del tribunal, devastado. Las palabras de su hijo lo golpearon más fuerte que cualquier sentencia judicial. Tenía todo el dinero del mundo, todo el poder, todos los contactos. Pero en ese momento, frente a esa mujer con guantes de goma y esos niños con camisetas rojas, era el hombre más pobre de la tierra. Desde el fondo de la sala, el murmullo del público se convirtió en un clamor. La gente estaba de pie, algunos llorando, otros gritando insultos contra Sabrina y Alejandro. El juez golpeaba el mazo inútilmente. Alejandro miró a Elena destrozada, miró a sus hijos que lo rechazaban, y luego miró hacia la zona del público, donde Sabrina lo miraba con pánico, haciéndole señas para que saliera de allí. Pero Alejandro ya no veía a Sabrina. Su mirada se desvió hacia la puerta trasera del tribunal que acababa de abrirse nuevamente. Una figura anciana apoyada en un bastón entraba lentamente en la sala. Caminaba con dificultad pero con la cabeza alta. Era una mujer que Alejandro no había visto en 5 años desde que la internó en el Retiro Dorado para que no interfiriera con su estilo de vida. «Mamá», susurró Alejandro sintiendo que el cerco se cerraba. Doña Isabel había llegado y no venía sola. Detrás de ella traía la pieza final del rompecabezas que destruiría la mentira de Sabrina y obligaría a Alejandro a enfrentar el espejo de su propia conciencia. El juicio estaba lejos de terminar. La verdadera sentencia apenas estaba por dictarse. La sombra de la matriarca. La entrada de Doña Isabel en la sala del tribunal no fue solo un evento físico, fue un cambio atmosférico, como si la presión barométrica de la habitación hubiera descendido de golpe, haciendo difícil respirar para todos los que llevaban una máscara de mentiras. El sonido rítmico de su bastón, golpeando el suelo de madera, tac, 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 resonó con una autoridad que ningún mazo de juez podría igualar. Era un sonido lento deliberado, el sonido de alguien que no tiene prisa porque sabe que el tiempo al final pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo. Alejandro sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Sus piernas, que minutos antes lo sostenían con la arrogancia de un hombre que cree ser dueño del mundo, ahora parecían hechas de agua. «Mamá». La palabra salió de su boca como un susurro estrangulado. Una mezcla de incredulidad y terror infantil. Hacía 5 años que no la veía en persona. 5 largos años de llamadas telefónicas cortas y obligatorias en Navidad gestionadas por sus asistentes. 5 años de enviar cheques mensuales al exclusivo asilo, el Retiro Dorado, para asegurarse de que ella tuviera los mejores cuidados, que en el idioma de Alejandro significaba mantenerla lejos. Cómoda y callada. Él se había convencido a sí mismo de que era lo mejor para ella, que su demencia senil requería profesionales, que él estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para lidiar con los desvaríos de una anciana. Pero la mujer que avanzaba por el pasillo central no parecía senil. Parecía una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo frágil. Doña Isabel vestía un abrigo de lana gris pasado de moda y ligeramente desgastado en los puños. Una prenda que gritaba austeridad en contraste con los trajes de diseñador de su hijo. Su cabello blanco estaba recogido en un moño severo y sus ojos eran 2 carbones encendidos fijos en Alejandro. No había calidez maternal en esa mirada, había juicio. El público se apartaba instintivamente a su paso, abriendo un corredor de silencio respetuoso. Incluso los guardias de seguridad, que momentos antes parecían dispuestos a arrastrar a los niños fuera de la sala, retrocedieron, intimidados por la dignidad innata de la anciana. Sabrina, desde la primera fila, soltó un jadeo audible. Se llevó la mano a la boca, sus ojos moviéndose frenéticamente de Alejandro a la anciana. «No puede ser», susurró Sabrina con voz temblorosa. «Se supone que no puede salir». Pagué a las enfermeras para que se calló de golpe, dándose cuenta de que había hablado demasiado alto, pero el daño estaba hecho en su propia conciencia. Isabel llegó a la altura de la barandilla, se detuvo. No miró a Alejandro, giró lentamente su cuerpo hacia el banquillo de los acusados. Elena, que seguía abrazada a los gemelos, levantó la vista. Las lágrimas que corrían por su rostro cambiaron de sabor. Ya no eran lágrimas de soledad, sino de alivio desgarrador. «Doña Isa», sollozó Elena intentando ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Lucas y Mateo, al ver a la anciana, soltaron a su madre y corrieron hacia la barandilla. «Abuela», gritaron al unísono, estirando sus manos pequeñas a través de la madera. La transformación en el rostro de Doña Isabel fue milagrosa. La severidad de hierro se derritió instantáneamente en una ternura dolorosa. Dejó caer el bastón al suelo con un ruido seco y extendió sus manos arrugadas y temblorosas para tomar las manos de los niños. «Mis niños, mis valientes soldaditos», susurró la anciana besando los nudillos sucios de sus nietos. «Perdónenme por tardar tanto, el tráfico en la ciudad es terrible para una vieja tortuga como yo». El juez, recuperando el habla tras el shock inicial de ver interrumpida su corte por segunda vez, carraspeó ruidosamente. «Señora, le ruego, esto es altamente irregular. No puede interrumpir un procedimiento judicial de esta manera.
¿Quién es usted y qué hace aquí? Doña Isabel soltó las manos de los niños suavemente, recogió su bastón con una dignidad lenta y se giró para enfrentar al juez. Se irguió cuán alta era, que no era mucho, pero su presencia llenaba la sala hasta el techo. Su señoría, dijo con una voz clara, rasposa por la edad, pero firme como el acero. Soy Isabel de la Vega, soy la madre del demandante, señaló a Alejandro sin mirarlo. Y soy la abuela de estos niños. Y he venido aquí porque, si voy a ver morir mi apellido hoy, quiero verlo en primera fila, he venido a testificar. El fiscal se levantó de un salto sudando. Objeción. La señora no está en la lista de testigos. Su testimonio es inadmisible. Además, el fiscal miró a Alejandro buscando aprobación y luego bajó la voz conspiratoriamente. Tenemos informes médicos que sugieren que la señora Isabel sufre de demencia. Su testimonio no sería confiable. Alejandro sintió una punzada de vergüenza tan aguda que casi vomitó. Él había autorizado esos informes. Él había firmado los papeles que declaraban a su madre incompetente para manejar sus propios bienes. Todo para facilitar la fusión de la empresa hace 3 años. Doña Isabel soltó una risa seca, corta y amarga. ¿Demencia?, preguntó girándose hacia el fiscal. ¿Es demencia recordar que mi hijo no me ha visitado en 1825 días? ¿Es demencia saber que la mujer que él acusa de ladrona es la única razón por la que no he muerto de tristeza en esa jaula de oro donde me encerraron? Se hizo un silencio sepulcral. Déjenla hablar, dijo Alejandro. Su voz sonó hueca, derrotada. Se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Ya no le importaba la estrategia legal, ni la imagen corporativa, ni el collar. Solo quería que la tortura terminara, aunque eso significara su propia destrucción. El juez miró a Alejandro, luego a la anciana, y finalmente asintió gravemente. Suba al estrado, señora de la Vega. Se le permitirá hablar, pero le advierto que cualquier perjurio será castigado, sin importar su edad o apellido. Isabel asintió. Caminó lentamente hacia la silla de los testigos. Esa mesa vieja de la justicia, donde se deciden los destinos. Cada paso era una victoria sobre el olvido. Se sentó, acomodó su abrigo gris y puso sus manos sobre su regazo. Elena la miraba desde el banquillo de los acusados con adoración y miedo. Sabía que Isabel estaba arriesgando su propia salud al estar allí. Juré decir la verdad, dijo el alguacil acercándole una Biblia. Isabel puso su mano huesuda sobre el libro. Juro decir la verdad, dijo. Y luego sus ojos buscaron a Alejandro, clavándose en él como dagas. Aunque la verdad destruya a mi propio hijo. El testimonio de la vergüenza. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido de las bombillas halógenas en el techo. Todos los ojos estaban fijos en la anciana sentada en el estrado, parecía pequeña en esa silla grande de cuero. Pero su voz resonó con la fuerza de un profeta bíblico. Me preguntan si conozco a la acusada Elena Ramírez. Comenzó doña Isabel, hablando directamente al jurado, ignorando las formalidades. Sí, la conozco. La conozco mejor que a las enfermeras que me cambian las sábanas. La conozco mejor que a mi propio hijo. Alejandro se estremeció en su asiento, pero no levantó la cabeza. Hace 3 años, continuó Isabel. Yo estaba sentada en el jardín del asilo, sola, como todos los domingos. Mi hijo estaba ocupado, siempre estaba ocupado. Reuniones, viajes, cenas importantes, excusas baratas para no ver a la vieja que le limpiaba la nariz y le pagó la carrera. Ese día una mujer joven entró en el jardín, no trabajaba allí. Iba a visitar a su tía, que compartía habitación conmigo. Esa mujer era Elena. Elena bajó la cabeza, sollozando silenciosamente, recordando esos días. Elena vio que yo estaba llorando, dijo Isabel, y su voz se quebró por primera vez. Nadie me preguntaba por qué lloraba. Las enfermeras solo me daban pastillas para dormir, pero Elena se sentó a mi lado, me tomó la mano. No le importó que yo fuera una vieja amargada y rica abandonada. Me escuchó y domingo tras domingo ella volvió, no a ver a su tía, que falleció al poco tiempo, sino a verme a mí. Isabel hizo una pausa. Respirando con dificultad, el juez se inclinó hacia adelante, cautivado por el relato. Ella me traía comida casera porque sabía que odiaba la gelatina del hospital, me leía libros, me peinaba el cabello y un día me trajo a 2 niños. Isabel sonrió tristemente, mirando a Lucas y Mateo. Cuando vi a esos niños, casi me da un infarto. Eran la viva imagen de mi esposo, que en paz descanse, y de mi hijo Alejandro cuando era inocente. No necesité pruebas de ADN. El corazón de una abuela no se equivoca. Le pregunté a Elena quién era el padre. Ella lloró y me dijo la verdad. Me dijo que el padre era un hombre que se había perdido en su propia ambición. No me dijo su nombre al principio, por vergüenza, por no querer causar problemas, pero yo vi una foto en su cartera. Alejandro levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Miraba a su madre con una mezcla de horror y fascinación. Supe que eran mis nietos, declaró Isabel con fuerza. Y supe que mi hijo los había abandonado sin saberlo. Elena nunca me pidió un centavo ni uno. Yo le ofrecí dinero de mis cuentas, pero ella se negó. Me dijo, no quiero que ellos crezcan pensando que el dinero soluciona la ausencia, doña Isa.
Quiero que su padre los quiera por amor, no por precio. Un murmullo de admiración recorrió la sala. La imagen de la ladrona se estaba desmoronando, revelando a una santa. Pero entonces la voz de Isabel se endureció volviéndose fría y cortante. Elena enfermó, me contó lo de sus músculos. Me dijo que tenía miedo de morir y dejar a los niños solos. Yo le di la idea. Fui yo. Yo le dije, ve a su casa, trabaja para él, que vea a los niños. Alejandro está ciego, pero no es un monstruo. Si convive con ustedes, recordará quién es. Isabel golpeó el estrado con su puño cerrado. Fue Milla Plan. Ella solo quería salvar a sus hijos. Entró a esa mansión a limpiar la suciedad de mi hijo, no a robarle. El fiscal, viendo que su caso se desmoronaba, intentó una última maniobra desesperada. Señora Isabel, eso es muy conmovedor, pero no cambia los hechos. El collar de diamantes de su propiedad que su hijo le regaló a su prometida apareció desaparecido y la acusada fue la única en la escena. La intención emocional no borra el delito material. ¿Puede usted probar que ella no lo robó? Isabel miró al fiscal como si fuera un insecto molesto. Luego giró su cabeza lentamente, muy lentamente, hasta clavar sus ojos en Sabrina. Sabrina estaba paralizada. Su piel perfecta estaba cubierta de un brillo de sudor frío. Ese collar, dijo Isabel arrastrando las palabras. Ese collar de zafiros y diamantes no era de Alejandro para regalar, era mío. Se lo di a Alejandro para que se lo diera a la mujer que amara de verdad. Y cuando me enteré de que se lo había dado a esa cosa, señaló a Sabrina con desprecio infinito. Supe que mi hijo había perdido el juicio completamente. Yo no soy una cosa, chilló Sabrina poniéndose de pie. Soy su futura esposa. Cállate, le gritó Isabel. Tú eres una víbora que ha estado envenenando a mi hijo contra su propia sangre. ¿Crees que no sé lo que hiciste? Tengo ojos y oídos en todas partes, niña estúpida. Sé cómo tratas al personal, sé cómo manipulas a Alejandro y sé que Elena jamás tocaría algo sucio. Y todo lo que tú tocas está sucio. Esto es indignante, gritó el abogado de Sabrina, son conjeturas de una anciana senil. ¿Dónde está la prueba? Isabel sonrió. Fue una sonrisa terrible, la sonrisa de quien tiene las bajo la mengue. ¿Quieren la prueba? La prueba no la tengo yo, la tiene la inocencia. Isabel señaló con su dedo tembloroso hacia los niños. Lucas, Mateo, dijo con voz dulce, vieron algo en la habitación de la bruja mala. Todas las cabezas giraron hacia los gemelos. Lucas, animado por su abuela, asintió vigorosamente. Sí, dijo el niño con su voz clara resonando en el silencio. La señora mala estaba gritando por teléfono. Decía, ya me tiene harta esa sirvienta. Voy a sacarla de aquí hoy mismo. Y luego abrió su bolsa grande y metió el collar brillante adentro. Miente, gritó Sabrina histérica. Es un niño mentiroso. Y luego lo sacó, interrumpió Mateo. Lo sacó y lo puso en la mochila de mi mamá cuando ella no veía. Pero yo pensé que era un juego. Así que cuando la señora mala se fue al baño, yo lo saqué de la mochila de mamá. El tribunal contuvo el aliento colectivo. Alejandro se puso de pie tambaleándose. ¿Qué hiciste, Mateo? Preguntó Alejandro con la voz ronca. Mateo miró a su padre, luego a Sabrina y finalmente señaló el bolso de diseñador Louis Vuitton que Sabrina tenía sobre su regazo en ese mismo instante. Lo devolví a su lugar, dijo el niño con inocencia pura. Lo volví a poner en la bolsa de la señora mala para que no se le perdiera porque robar es malo. Los ojos de todos en la sala se clavaron en el bolso de Sabrina. Ella lo abrazó contra su pecho, retrocediendo, con los ojos desorbitados por el pánico. No, no es cierto, balbuceó Sabrina. Algo así. Tronó la voz del juez poniéndose de pie, inclinándose sobre el estrado. Privais ese bolso ahora mismo. No tienen derecho, chilló Sabrina, intentando correr hacia la salida, pero sus tacones altos la traicionaron y tropezó. 2 oficiales la interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Uno de ellos le arrancó el bolso de las manos. Con movimientos precisos, el oficial abrió el cierre y volcó el contenido sobre la mesa de la evidencia. Lápiz labial, cartera, llaves, un teléfono móvil. Y allí, brillando bajo las luces frías del tribunal como la verdad misma, cayó el collar de diamantes y zafiros. El sonido de la joya golpeando la madera fue el sonido final de la guillotina cayendo sobre la mentira. Un grito de asombro estalló en la sala. Alejandro miró el collar, miró a Sabrina, que pataleaba y gritaba insultos, y luego miró a Elena. Ella estaba allí, digna, herida, sosteniendo a sus hijos, validada por la verdad. Alejandro sintió que sus rodillas cedían. Cayó al suelo, no por un desmayo, sino por el peso insoportable de su propia culpa. Había estado a punto de destruir lo único puro que quedaba en su vida. Su madre, desde el estrado, lo miraba con severidad, pero también con una pizca de esperanza. La lección había sido brutal, pero necesaria. El millonario estaba de rodillas y por primera vez en años estaba a la altura correcta para empezar a pedir perdón. El derrumbe de la mentira y la furia del juez, el sonido del collar de zafiros y diamantes golpeando la madera de la mesa de evidencia fue como el tañido de una campana fúnebre para Sabrina. El brillo azul profundo de las piedras preciosas,
Esas mismas piedras que ella había jurado que le habían sido robadas, parecía burlarse de ella bajo la luz clínica del tribunal. Durante 3 segundos nadie se movió. La sala quedó suspendida en una incredulidad colectiva, como si el cerebro de todos los presentes estuviera recalibrando la realidad. La sirvienta ladrona era una madre sacrificada y la víctima millonaria era una manipuladora sin escrúpulos. Es mentira. El grito de Sabrina rompió el trance. Fue un chillido agudo, desesperado, carente de cualquier elegancia. Se abalanzó hacia la mesa como si quisiera tragarse el collar y desaparecer la evidencia. Ese niño lo puso ahí. Esos mocosos son unos delincuentes entrenados. Me tendieron una trampa. Alejandro se levantó lentamente del suelo, donde había caído de rodillas momentos antes. Sus movimientos eran pesados, como los de un hombre que carga una armadura de plomo. Su rostro, habitualmente controlado e inescrutable, estaba descompuesto. Sus ojos oscuros pasaron del collar brillante a la mujer que había estado a punto de llevar al altar. Sabrina, dijo Alejandro con una voz que sonó peligrosamente tranquila, un susurro que heló la sangre de los que estaban cerca. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú escondiste el collar en la mochila de Elena? Sabrina se giró hacia él con el rostro manchado por el rímel corrido y el pánico deformando sus facciones. Intentó componer una sonrisa, pero parecía una mueca grotesca. Mi amor, escúchame. Lo hice por nosotros. Esa mujer es una amenaza, mírala. Es sucia, es pobre. Trajo a esos bastardos para sacarte dinero. Teníamos que deshacernos de ella para proteger nuestro futuro, nuestra imagen. Lo hice por ti, Alejandro. La palabra bastardos detonó en el aire. Alejandro cerró los ojos un momento y cuando los abrió ya no había confusión, solo una furia fría y absoluta. Dio un paso hacia Sabrina que ella retrocedió chocando contra el barandal. Esos bastardos, dijo Alejandro articulando cadas y lava con veneno. Son mis hijos. Y esa mujer sucia tiene más dignidad en la uña de su dedo meñique que tú en toda tu miserable vida. Alejandro se arrancó el anillo de compromiso de su dedo meñique. Un anillo familiar que él llevaba y lo arrojó al suelo con desprecio. Se acabó, Sabrina. Estás despedida de mi vida, de mi empresa y de mi casa. Y reza con todas tus fuerzas porque voy a dedicar cada centavo de mi fortuna a asegurarme de que pagues por esto. Basta de teatro, tronó la voz del juez golpeando el mazo con furia. Alguaciles. Detengan a la señorita Sabrina Montemayor inmediatamente. El juez se puso de pie, señalando a Sabrina con un dedo acusador que temblaba de indignación. Señorita Montemayor, queda usted bajo arresto por perjurio, falsificación de pruebas, denuncia falsa y difamación, y agradezca que no la acuse de crueldad infantil en este mismo instante. 2 oficiales de policía, los mismos que habían mirado a Elena con desdén, avanzaron ahora hacia Sabrina. No hubo delicadeza, le agarraron los brazos y los torcieron detrás de su espalda. El sonido de las esposas metálicas, cerrándose alrededor de las muñecas de Sabrina, fue el sonido más dulce que Elena había escuchado en años. Suéltenme, ¿saben quién es mi padre? Alejandro, haz algo, gritaba Sabrina, mientras la arrastraban por el pasillo central, pataleando y perdiendo un zapato de tacón en el proceso. No puedes dejarme así. Te amo. Tú no amas a nadie, le gritó doña Isabel, desde el estrado, golpeando el suelo con su bastón. Sáenla de mi vista. La puerta del tribunal se cerró tras los gritos de Sabrina y un silencio pesado volvió a caer sobre la sala. Pero esta vez Sileir era diferente. Ya no olía a injusticia, olía a vergüenza. La vergüenza de todos los que habían juzgado el libro por su cubierta. El fiscal, pálido como un papel, comenzó a recoger sus documentos frenéticamente. Evitando mirar a nadie a los ojos, señoría, tartamudeó a la luz de la nueva evidencia. La fiscalía retira todos los cargos contra la señora Elena Ramírez. Pedimos disculpas a la corte y a la acusada. El juez suspiró profundamente y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Miró a Elena, que seguía de pie en el banquillo temblando, aún con sus guantes amarillos, rodeada por sus 2 pequeños guardianes. Señora Ramírez, dijo el juez con voz suave, usted es libre y en nombre de este tribunal le pido perdón. Hemos fallado miserablemente hoy. Elena sintió levemente, incapaz de hablar, las lágrimas seguían cayendo, pero ya no tenía fuerzas para sollozar. Solo quería irse, quería tomar a sus hijos y desaparecer, pero sus piernas no le respondían. El estrés extremo había acelerado los síntomas de su enfermedad. Sentía un hormigueo entumecedor subiendo por sus pantorrillas, una debilidad que amenazaba con hacerla colapsar. Vámonos, niños, susurró Elena apoyándose pesadamente en el hombro de Lucas. Por favor, vámonos a casa. Pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra cayó sobre ella. Alejandro había cruzado la pequeña puerta de madera. Estaba allí parado frente a ella, a menos de 1 metro de distancia. Ya no había barreras legales, ni mentiras, ni prometidas malvadas entre ellos.
Solo 8 años de silencio y 2 niños que lo miraban con desconfianza. Alejandro extendió una mano temblorosa hacia ella como si quisiera tocar un fantasma. Elena, su voz se quebró. Mateo se interpuso inmediatamente, empujando la pierna de Alejandro con sus manitas. No la toques, gritó el niño. Tú eres malo. Hiciste llorar a mi mamá. Alejandro miró a su hijo, a ese pequeño ser que tenía sus mismos ojos, defendiendo a su madre del monstruo. El corazón se le partió en 1000 pedazos. Se dio cuenta de que recuperar su libertad era fácil. Recuperar la confianza de su familia sería la batalla más dura de su vida. Lo sé, dijo Alejandro arrodillándose para quedar a la altura de los niños, sin importarle ensuciar su traje de 3,000 en el suelo polvoriento del tribunal. Lo sé, campeón. Soy malo, he sido muy malo, pero necesito arreglarlo. No puedes arreglarlo, dijo Elena desde arriba, su voz débil pero firme. No somos una empresa, Alejandro. No somos un trato roto, somos personas y nos rompiste hace mucho tiempo. El clímax emocional y la caída de los guantes. La sala del tribunal comenzó a vaciarse lentamente. El juez, entendiendo que lo que seguía era un asunto privado, hizo una señal discreta a los alguaciles para que desalojaran al público y a la prensa, pero permitió que la familia se quedara. Doña Isabel bajó del estrado con dificultad y se sentó en un banco cercano, observando la escena como una guardiana silenciosa. Quedaron solo ellos 4 en el centro del huracán. Alejandro de rodillas, los gemelos formando una barrera humana y Elena tambaleándose como una torre a punto de caer. Alejandro levantó la vista hacia Elena. La veía ahora con una claridad dolorosa. Veía las líneas de expresión prematuras alrededor de sus ojos, marcas de preocupación y noches sin dormir. Veía la delgadez brazos y veía esos malditos guantes amarillos de goma que ella aún apretaba contra su pecho como si fueran su identidad. Elena, por favor, suplicó a Alejandro con lágrimas corriendo abiertamente por sus mejillas. Déjame ayudarte, déjame llevarte a un médico, dijiste que estás enferma. Tengo el dinero, tengo los mejores especialistas del mundo. Podemos. Cállate. Lo interrumpió Elena con un estallido de energía repentina. Deja de hablar de tu dinero, es lo único que tienes. Es lo único que eres. Ella dio un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio. Lucas la sostuvo por la cintura. Te fuiste, Alejandro. Te fuiste esa noche y me dejaste una nota y un sobre con billetes. ¿Sabes lo que sentí? ¿Sabes lo que es despertar y ver que el hombre que amas te puso un precio? Elena se quitó uno de los guantes amarillos con un movimiento brusco y violento, lanzándolo al suelo entre ellos. Su mano desnuda estaba roja, áspera, con la piel agrietada por los químicos de limpieza. Mira estas manos, Alejandro. Estas manos han limpiado inodoros, han fregado pisos, han cargado cajas en mercados de abastos. Estas manos han trabajado hasta sangrar para que a tus hijos nunca les faltara un plato de comida. Y lo hice con orgullo. Lo hice feliz porque lo hacía por amor. ¿Qué han hecho tus manos en estos 8 años? Firmar cheques, acariciar el ego de mujeres como Sabrina. Alejandro miró la mano desnuda de Elena y luego sus propias manos suaves, cuidadas, inútiles para la vida real. Sintió una náusea profunda hacia sí mismo. Fui un cobarde, admitió él bajando la cabeza hasta que su frente casi tocó el suelo. Mi padre había muerto, la presión de la empresa. Tuve miedo, Elena. Tuve miedo de no ser suficiente para ti, de que mi mundo te destruyera. Pensé que te estaba protegiendo al alejarme. Pensé que, con el dinero, podrías empezar una vida mejor sin mí. No quería una vida sin ti, gritó ella, y su voz resonó en la sala vacía. Te quería a ti, y cuando descubrí que estaba embarazada, una semana después de que te fueras, te busqué, llamé a tu empresa, y ¿sabes qué me dijeron? Que el señor de la Vega no aceptaba llamadas de personal no autorizado. Me cerraste la puerta en la cara antes de que pudiera decirte que ibas a ser padre. La revelación golpeó a Alejandro como un martillo. Ella había intentado contactarlo y su propio muro de seguridad. Ese muro que había construido para sentirse poderoso le había robado ver crecer a sus hijos. Perdóname, sollozó él una y otra vez. Perdóname, perdóname. El perdón no cura a Alejandro, dijo Elena, su voz bajando de volumen, volviéndose pastosa. Sus ojos empezaron a desenfocarse, la adrenalina del juicio se estaba disipando, dejando paso a la realidad bruta de su condición neurológica. El perdón no me va a devolver mis piernas. No va. De repente las rodillas de Elena cedieron. No fue un tropiezo, fue un colapso total. Sus piernas simplemente dejaron de recibir señales de su cerebro. Mamá, gritaron Lucas y Mateo al unísono, tratando inútilmente de sostener el peso de su madre. Alejandro reaccionó por instinto. Se lanzó hacia adelante, olvidando el rechazo, olvidando el miedo. Atrapó a Elena justo antes de que su cabeza golpeara el suelo de madera. El contacto fue eléctrico. La tuvo en sus brazos por primera vez en 8 años. Sentía su cuerpo frágil, tembloroso, sudando frío. Olía a lavanda barata y a miedo. Elena, Elena, mírame, gritó Alejandro, sacudiéndola suavemente. Elena parpadeó, luchando por mantenerse consciente. Sus ojos avellana buscaron los de él.
Estaba pálida como la cera. No puedo sentirlas, susurró ella, mirando sus piernas con terror. Ya empezó Alejandro, ya empezó el final. Alejandro sintió un terror que nunca había experimentado en ninguna crisis financiera. Esto era real. La mujer de su vida se estaba apagando en sus brazos. No, no digas eso. Alejandro levantó la vista buscando ayuda, gritando hacia la puerta. Un médico. Alguien llame a una ambulancia. Sea. Lucas y Mateo estaban llorando, agarrando la ropa de Alejandro, no para atacarlo, sino buscando seguridad. En el momento de la crisis, el instinto los llevó hacia su padre. Y salva a mi mamá, suplicó Lucas tirando de la solapa del traje de Alejandro. Tú eres rico, sálvala, por favor. Esa súplica rompió el último dique de orgullo en Alejandro. Miró a su hijo llorando, miró a Elena paralizada en sus brazos y se dio cuenta de que todo su dinero no servía de nada, sino actuaba como un hombre. Con un movimiento fluido, Alejandro tomó la mano izquierda de Elena, la que todavía tenía el guante amarillo puesto. Con una delicadeza infinita, como si estuviera desactivando una bomba, tiró de la goma, el guante se deslizó, revelando la otra mano trabajada y honesta. Alejandro tiró el guante lejos. Te lo juro, Elena, dijo él pegando su frente a la de ella, mezclando sus lágrimas. No voy a dejar que te pase nada. Voy a gastar hasta el último centavo. Voy a mover cielo y tierra. Pero no te vas a ir. No. Ahora que te encontré. Doña Isabel se acercó a ellos poniendo una mano en el hombro de Alejandro y otra en la cabeza de Mateo. Levántala, hijo, ordenó la anciana con voz firme. Deja de llorar y levántala. Es hora de que la lleves a casa, a su verdadera casa. Alejandro asintió. Pasó un brazo por debajo de las piernas inertes de Elena y otro por su espalda. Se puso de pie cargándola en brazos como si fuera una novia cruzando el umbral, pero esta era una marcha mucho más solemne. Elena apoyó la cabeza en su pecho, demasiado débil para luchar, escuchando el latido acelerado del corazón del hombre que la había roto y que ahora quizás estaba empezando a recomponerse. Niños, vengan conmigo, dijo Alejandro mirando a los gemelos. No se separen de mí nunca más. Salió del tribunal cargando a Elena, seguido por sus dos hijos idénticos y su madre anciana. Afuera, la prensa esperaba como buitres, pero a Alejandro ya no le importaban las cámaras. Solo le importaba el peso precioso que llevaba en sus brazos y la carrera contra el tiempo que acababa de comenzar. La redención silenciosa y el verdadero valor. Las luces blancas del pasillo de cuidados intensivos zumbaban con una frecuencia que taladraba la cabeza de Alejandro. Habían pasado 3 días desde el juicio. 3 días en los que el hombre más poderoso de la ciudad no había pisado su oficina, no había contestado llamadas de la junta directiva y no se había cambiado de ropa. Su traje azul marino, antes símbolo de su armadura corporativa, estaba arrugado. Corbata había desaparecido y la camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, manchada con gotas de café de la máquina de la sala de espera. Dentro de la habitación 402, el silencio era diferente. Era un silencio de espera, de vida suspendida en un hilo. Elena yacía en la cama, conectada a monitores que pitaban rítmicamente, marcando el compás de una batalla invisible que libraba su propio cuerpo. El diagnóstico había sido brutal. Una enfermedad autoinmune avanzada, exacerbada por el estrés extremo y la desnutrición crónica. Su cuerpo simplemente se rindió, señor de la Vega, le había dicho el especialista, un médico suizo, que Alejandro había hecho volar en jet privado esa misma noche. Ha estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo. Alejandro miró a través del cristal. Dentro de la habitación, Lucas y Mateo dormían en un sofá-cama improvisado. Se negaban a separarse de su madre. Gruñían y pataleaban si alguna enfermera intentaba sacarlos. Así que el hospital, bajo la amenaza de Alejandro de comprar el edificio entero, si no cooperaban, había permitido que los niños se quedaran. Doña Isabel se acercó a su hijo, apoyándose pesadamente en su bastón. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con un orgullo que Alejandro no había visto en décadas. Entra, dijo ella suavemente. Ella despertó hace un momento. Está preguntando por los niños. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El miedo al rechazo era más fuerte que el miedo a la bancarrota. No sé si quiera verme. Mamá, le fallé. La humillé públicamente. La humillación se cura con dignidad, hijo. Y el fallo se repara con presencia. No entres como el dueño de todo. Entra como el hombre que no tiene nada más que ofrecer que sus manos. Alejandro respiró hondo, se alisó el cabello con las manos temblorosas y empujó la puerta. El aire dentro olía antiséptico y a flores, docenas de ramos que Alejandro había ordenado, pero que ahora le parecían ridículos e insuficientes. Elena tenía los ojos abiertos mirando el techo. Estaba pálida, sus labios resecos, pero cuando giró la cabeza y lo vio, no hubo odio en su mirada. Hubo cansancio, un cansancio infinito de siglos. Los niños están bien. Se adelantó a decir Alejandro, señalando a los gemelos dormidos. Comieron bien. Les leí un cuento.
aunque no soy muy bueno haciendo las voces de los personajes. Elena esbozó una sonrisa débil, casi imperceptible. Ellos te defendieron, susurró su voz rasposa. Lucas me dijo que eres un gigante tonto que necesita aprender. Alejandro bajó la cabeza avergonzado. Se acercó a la cama. Pero no se sentó. Se quedó de pie, manteniendo una distancia respetuosa, como si no mereciera el aire que ella respiraba. Tienen razón. Soy un tonto ciego. Elena, el doctor dice que el tratamiento va a ser largo. Meses de terapia. Medicamentos experimentales. Tus piernas pueden recuperar la movilidad, pero necesitas reposo absoluto. No más trabajo, no más estrés. Elena cerró los ojos y una lágrima solitaria escapó por la comisura. No tengo dinero para eso, Alejandro. No puedo pagarte y no quiero tu caridad. En cuanto pueda moverme, me iré con los niños a casa de mi tía en el sur. No es caridad. Alejandro dio un paso al frente, la urgencia rompiendo su contención. Es justicia y no es mi dinero. Bueno, sí lo es, pero no importa. Escúchame. He transferido la mitad de mis activos líquidos a un fideicomiso a nombre de Lucas y Mateo. Ya no es mi dinero. Es de ellos. Y tú eres su madre. Técnicamente tú eres la que tiene el control ahora. Elena abrió los ojos, sorprendida por la intensidad de su voz. No puedes comprar el tiempo perdido con fideicos. Lo sé, dijo Alejandro. Y entonces hizo algo que sorprendió a Elena más que cualquier cheque. Arrastró una silla de metal junto a la cama. Se sentó y luego vio que, en la mesita de noche había un recipiente con agua tibia y una esponja que las enfermeras habían dejado para asearla. Sin decir una palabra, Alejandro se quitó el reloj de lujo, se arremangó la camisa hasta los codos y tomó la esponja. ¿Qué haces?, preguntó Elena intentando retirar la mano. Pero estaba demasiado débil. Limpiar, dijo Alejandro con voz quebrada. Tú limpiaste mi casa, mis pisos, mi basura. Tú cuidaste a mi madre cuando yo la abandoné. Ahora me toca a mí. Déjame servirte, Elena, por favor. No como un patrón, sino como el hombre que debería haber estado ahí para masajearte los pies cuando estabas embarazada. Alejandro tomó la mano de Elena, esa mano que días antes estaba oculta bajo un guante de goma amarillo marcada por el trabajo duro. La sumergió suavemente en el agua tibia, con una delicadeza extrema, comenzó a lavar su piel pasando la esponja por cada callo, por cada cicatriz pequeña, tratándola como si fuera la porcelana más frágil del mundo. Elena lo miró. Vio cómo las lágrimas de Alejandro caían al agua del recipiente, mezclándose con el jabón. Vio al hombre arrogante del tribunal desmoronarse y reconstruirse en ese simple acto de servicio. No había cámaras, no había público. Solo ella llevándole las manos a la mujer que había despreciado. ¿Por qué?, preguntó ella con la voz temblorosa. Alejandro levantó la vista con los ojos rojos. Porque te amo. Nunca dejé de hacerlo. Solo me escondí detrás del dinero porque tenía miedo de que el amor me hiciera débil. Pero tú me enseñaste que el amor es lo único que te hace fuerte de verdad. En ese momento, Mateo se removió en el sofá y abrió un ojo adormilado. Vio a su padre, lavando las manos de su madre. El niño no dijo nada, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro antes de volver a dormirse. La barrera de desconfianza empezaba a caer ladrillo a ladrillo. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Fueron un infierno de dolor físico para Elena y de dolor emocional para Alejandro. Pero él no se fue. Trasladó su oficina a la sala de espera del hospital. Aprendió a hacer los ejercicios de fisioterapia para las piernas de Elena. Aprendió a cambiar sábanas. Aprendió que a Lucas le gustaban los dinosaurios y a Mateo los coches de carreras. Hubo una tarde, un mes después, en la sala de rehabilitación, Elena estaba intentando dar sus primeros pasos entre las barras paralelas, sudando, temblando de frustración. Sus piernas no respondían. No puedo, lloró ella dejándose caer. Soy una inútil. Nunca volveré a caminar. Déjame, Alejandro. Búscate una mujer completa. Alejandro la atrapó antes de que tocara el suelo. La sostuvo con fuerza, pegándola a su pecho. Estás más completa que cualquier persona que conozca. Y si no puedes caminar, yo te cargaré. Te cargaré el resto de mi vida si hace falta. Pero no nos vamos a rendir. ¿Me oyes? Nosotros no nos rendimos. Elena miró la determinación en los ojos de él y por primera vez en 8 años se permitió recargarse en alguien. Asintió. Se secó las lágrimas y dijo, una vez más, ayúdame. Y juntos, paso a paso, empezaron a caminar de nuevo. Un nuevo amanecer. Epílogo. 6 meses después. La mansión de la Vega ya no parecía un museo. Las cortinas pesadas y oscuras habían sido retiradas para dejar entrar la luz del sol de la mañana, en el vestíbulo donde antes reinaba un silencio sepulcral y el olor a cera de lavanda. Ahora había un caos feliz. Una bicicleta pequeña estaba tirada al pie de la gran escalera de mármol.
había juguetes de Lego esparcidos sobre la alfombra, persa de valor incalculable y lo más importante, olía a panqueques y café recién hecho. En la cocina, la escena era doméstica y revolucionaria de Alejandro. Vestido con unos vaqueros desgastados y una camiseta polo, sin reloj suizo, sin corbata, estaba frente a la estufa intentando voltear un panque con dudosa habilidad. Tenía un poco de harina en la nariz. «¿Su te va a quemar, papá?», gritó Lucas desde la mesa, riendo con la boca llena de fruta. «Tengo todo bajo control». «Hijo, es un panque estilo caramelizado rústico», respondió Alejandro, sirviendo el plato humeante, frente a doña Isabel, que estaba sentada a la cabecera de la mesa, leyendo el periódico con una sonrisa de satisfacción. «Nunca pensé vivir para ver el día en que mi hijo cocinara algo que no fuera un desastre financiero», bromeó la anciana pellizcando la mejilla de Alejandro cuando éste le sirvió el café. Doña Isabel había recuperado años de vida. Vivir rodeada de sus nietos le había devuelto la lucidez y la alegría. Ya no había rastro de la anciana solitaria del asilo. Ahora era la matriarca indiscutible, la reina madre que supervisaba su nuevo reino de felicidad. «¿Dónde está mamá?», preguntó Mateo. El sonido de unos pasos suaves respondió a la pregunta. Elena entró en la cocina. No llevaba uniforme azul, no llevaba guantes amarillos, llevaba un vestido de verano color coral que resaltaba el brillo saludable de su piel. Caminaba despacio, apoyándose en un elegante bastón de madera tallada. Pero caminaba. Sus piernas, aunque aún frágiles, la sostenían. Con firmeza, Alejandro dejó la espátula y se acercó a ella inmediatamente, ofreciéndole el brazo como si fuera la realeza. «Buenos días, señora de la Vega», dijo él besando su mano. Elena sonrió. Una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Aún no. Soy la señora de la Vega, Alejandro, solo Elena». «Detalles técnicos», respondió él, guiñándole un ojo a los gemelos. Ayudó a Elena a sentarse. Mientras servía el desayuno, el ambiente era ligero, pero cargado de un significado profundo. Habían sobrevivido. La enfermedad estaba en remisión. La prensa había olvidado el escándalo del juicio. Aunque Sabrina no había tenido tanta suerte. «Por cierto», comentó Alejandro sentándose con ellos y poniéndose serio por un momento. «El abogado llamó hoy. La sentencia de Sabrina es firme. 3 años de prisión por fraude y perjurio y 500 horas de servicio comunitario limpiando las perreras municipales». Elena detuvo su taza de café a medio camino. Miró a Alejandro. No había malicia en su rostro, solo justicia poética. «Espero que aprenda algo», dijo Elena suavemente. «Espero que algún día entienda que la sociedad no está en las manos de quien trabaja, sino en el corazón de quien odia». «Amén», dijo doña Isabel. Después del desayuno, Alejandro le pidió a Elena que lo acompañara al salón principal. Los niños corrieron delante de ellos en el centro del salón sobre la chimenea, donde antes colgaba un retrato pretencioso de Alejandro solo. Ahora había algo nuevo. Alejandro había mandado enmarcar la vieja foto arrugada que Lucas había sacado. En el juicio, ellos dos en la playa, jóvenes y pobres, pero felices, y junto a esa foto había otra nueva. Una foto tomada hace una semana con Elena, Alejandro, los gemelos y doña Isabel. Todos riendo en el jardín con Alejandro tirado en el pasto, siendo atacado por sus hijos. Alejandro se paró frente a Elena, tomando sus manos. «Elena, sé que dijiste que el dinero no compra el tiempo y tienes razón, pero quiero pasar el resto de mi tiempo intentando comprarte sonrisas, no con joyas ni con viajes, sino con esto. Con nosotros». Metió la mano en su bolsillo. No sacó un anillo de diamantes gigante como el de Sabrina. Sacó un anillo sencillo, una banda de oro con una pequeña esmeralda del color de los ojos de su madre. «Este era el anillo de mi abuela. No vale millones, pero vale una vida de lealtad. Elena Ramírez, ¿me harías el honor de dejarme limpiar tus desastres, cocinar tus desayunos mal hechos y cargar tu peso para siempre?» Elena miró el anillo. Luego miró a los niños, que espiaban desde detrás del sofá con los pulgares arriba. Miró a doña Isabel, que asentía llorando, y finalmente miró a Alejandro, el hombre que había tenido que perderlo todo para encontrarlo todo. «Sí», dijo ella, y tiró su bastón al suelo para abrazarlo con ambas manos, sosteniéndose solo en él. «Sí, mi gigante tonto». Sí, Alejandro la besó, y en ese beso no hubo contratos prenupciales ni estatus social, solo hubo redención. Mientras la cámara se aleja, vemos a través de la ventana del salón. El jardín está verde y lleno de vida. En la entrada de la mansión, ya no hay guardias de seguridad intimidantes. La puerta está abierta y en el suelo del vestíbulo, olvidada en una esquina, ya no hay rastro de guantes amarillos, solo hay un hogar. Fin.